Hola, ¿qué tal? Buenas noches, alumnos. Por favor, me confirman si pueden escucharme. Buenas noches, profesora, ¿sí se le escucha? Gracias. Bueno, muchas gracias por confirmarme, Andrés. Eh, para los que no me conocen, yo soy también docente de otro curso de la facultad. Mi nombre es Blanca Mamani Herrera. Soy ingeniera de higiene y seguridad industrial de la UNI también. Y bueno, es un gusto para mí poder compartirles los conocimientos que tengo, tanto académicos como también profesionales, acerca de los equipos de protección personal, que es el curso que vamos a llevar este ciclo. Me imagino que ustedes, algunos estarán practicando, otros no, quizás han escuchado sobre este tema, sí, pero es uno de los tipos de controles que se utiliza. No es el más adecuado, sin embargo, es el más común en la mayoría de empresas, los equipos de protección personal. Sí, como les repito, para mí es un gusto poder darles el curso, este ciclo. Yo voy a darles la teoría y la profesora Cira Bringas les va a dar la parte práctica. Tengo entendido que ya tuvieron hoy día una clase con ella. ¿Sí? Entonces, desde ahora les doy la apertura para que podamos conversar acerca de algunos casos que ustedes han visto o para los que están practicando en especial, ¿no? Si es que ya lo están, pues ver, revisar alguna normativa, si alguien tiene alguna duda, podemos aclarar las dudas dentro de clase. Eh, Me gustaría conocerlos. Sé que la mayoría son o bueno, todos son de S2. A ver, por acá tengo la lista. Hoy día, para la clase de hoy, les envié un correo. Me imagino que por ese medio también han podido recibir el link de la clase. A ver, sí, veo que son todos S2. Sí, a ver, por favor, me gustaría que cada uno se pueda presentar indicando si practica o no y ha tenido alguna experiencia con este tema, si conoce algo, ¿no? O si ha escuchado ya sea en otro curso, que seguramente sí, o conoce ese término de equipos de protección personal, si ustedes mismos han utilizado quizás para visitas técnicas, les hayan pedido que lleven sus EPPs, ¿no? Por favor, a ver, iniciemos la clase presentándonos para poder conocernos mejor. A ver, por favor, Catherine Lisette Díaz. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal, Catherine? ¿Tú Eh, tienes experiencia utilizando EPPs o estás practicando actualmente? no, actualmente no. Ujú. ¿Y has tenido alguna experiencia relacionada al curso sobre equipos de protección personal? No, no. Ya, está bien, no te Sí, sí, preocupes. más o menos sé de qué tratan saberlos, pero aún no he llevado el curso. Primera vez que estoy llevando. Ah, ya, ya está bien. A ver, Andrés Elías Choque González. Sí, buenas noches, ingeniera. Bueno, actualmente no ando como practicante, pero sí tengo alguna experiencia y en la cual, bueno, sí me ha exigido también usar los equipos de protección personal y, bueno, alguna noción tengo también, ¿no? Primera vez que voy a llevar el curso también. Ya está bien. Sí, bueno, espero que todos sean primera vez y que se han llevado antes, pues hayan pasado, ¿no? Eh, a ver, Andrés, Miguel Ángel Solórzano. ¿Qué tal, ingeniera? Muy buenas noches. Experiencia, bueno, con referente al equipo de protección personal, más o menos sí, he estado en un laboratorio trabajando también lo que es parte de la mecánica, que es lo que se dedica a mi familia, y también lo que es la minería, ¿no? Lo que es maquinaria pesada, más que nada. Ujú. En el sector minero, por ejemplo, es donde más variedad de EPP se encuentra porque, pues aparte de la empresa minera, están todas las contratistas y es un buen lugar como para poder aplicar y sobre todo la selección de EPPs, ¿no? Vamos a ver una infinidad de EPPs que quizás más que en otros rubros. A ver, gracias Miguel. Gutiérrez Carvajal, Melanie. Buenas noches, profesora. Ahorita no estoy practicando,
no soy practicante. Y sobre las experiencias del curso, eh, no tengo muchas, solamente sé que son de EPP, pero tengo entendido que para elegir un EPP se tiene que cumplir unos ciertos requisitos y unos ciertos requisitos y una normativa que no tengo mucha noción. Y también soy la primera vez, es la primera vez que llevo el curso. Ya está bien. Ya, Melanie, gracias. A ver, Karen Mabel. Buenas noches, ingeniera. En cuanto a la pregunta, si estoy haciendo prácticas pre todavía, y bueno, en lo de EPP, sí más o menos sé por lo que he leído y un poquito más por lo que veía en las redes sobre guantes. Claro. De igual manera, también es mi primera vez llevando el curso. Ya, está bien, Karen, gracias. Manuel Alonso. No, profesor, no una experiencia con respecto al curso. ¿Usted ¿Perdón? de qué ciclo eres? De octavo ciclo, séptimo, octavo. Octavo, ¿no? Karen también, séptimo, octavo. De séptimo. ¿Cuánto? Perdón. Yo de séptimo. Ya. Melanie, Séptimo ciclo. séptimo también, ¿no? Imagino que sus demás compañeros también están por ahí, ¿no? Entre séptimo y octavo. Muy bien. Jonathan de la Cruz. Buenas noches, profesora. Bueno, tengo conocimiento en qué es equipo de protección para trabajo en altura, ya que pertenezco al grupo de rescate minero y allí hemos practicado sobre el tipo de arnés, los guantes, ah, los mosquetones, Ujú. pero solamente en ello nada. Claro, ya está bien, no te preocupes. A ver, muy bien, Jonathan, estás en rescate minero, ¿no? Si recuerdo de rescate minero, hace varios años está ese grupo. A ver, Marjorie Cárdenas. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo en el caso de EPPs no he visto tanto, pero el momento, por ejemplo, de hacer una visita técnica a una empresa, o ya sea de construcción o de cualquier rubro, para visitar el área del taller, eso siempre es básico por lo que he visto. Ahora último he hecho una visita a una empresa y era básico pedir el uso de EPP obligatorio para todos. Hay unos EPPs que son básicos, ¿no? Que nos piden para todo tipo de, para cualquier visita. Ya, muy bien. A ver, Stephanie, Inga, Elías. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Stephanie? A ver, dime. ¿Tú estás practicando? ¿Tienes algún conocimiento acerca de los EPPs? Por ahora todavía no estoy practicando. Sé lo poco, diría lo básico, algunas cosas que en cursos anteriores como Ingeniería de Seguridad 1, Ingeniería de Seguridad 2, nos han enseñado, pero así específicamente el curso todavía no tengo un conocimiento amplio. Ya está bien. Y también es la primera vez que llevo el curso. No, dime. Sí, es la primera vez que llevo el curso. Nada más. Ya está bien. A ver, Brian Martínez. Buenas noches, profesora. Sí, bueno, aún no estoy realizando prácticas. Sí, noción de los equipos de protección personal también, ¿no? Por anteriores cursos que he llevado, ¿no? Son aquellos equipos que van a proteger al trabajador al momento que desarrolla su labor y que tienen que cumplir ciertas especificaciones, ¿no? Y es la primera vez que estoy llevando el curso. Ya, está bien. Brian, Valeria, Elena. Valeria, Elena. No es. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Valeria. ¿Podrías comentarme si tienes alguna experiencia en EPPs, has practicado? ¿En qué ciclo estás? Sí, estoy en séptimo ciclo también, igual que mis compañeros.
sí me encuentro realizando mis prácticas pre. Y justamente sí, también he visto el tema de los EPPs porque hace poco nomás en mi trabajo hemos hecho una campaña de uso de equipos de protección personal. Eh, a ver, más o menos de lo que sé es que, por ejemplo, para ir a planta siempre tenemos que usar nuestro casco de seguridad, nuestras botas de seguridad. Incluso también nos dan un chaleco reflectivo y usamos orejeras adaptables al casco. Claro. También que hay diferentes tipos de guantes. Por ejemplo, para trabajos en caliente se utilizan guantes de cuero. Incluso las empresas contratistas también tienen que cumplir al utilizar los EPPs, ¿no? Para que está justamente en los permisos de trabajo. Claro. Y qué bueno, Valeria, que tengas ya algo de experiencia en este tema. Y bueno, muchos de los que aún no la tienen van a ver que, claro, en el curso, si bien es cierto, vamos a ver la parte teórica, ustedes van a conocer un poco más de los CPPs, cuáles son, cómo se eligen, las normas. Sin embargo, no hay nada como aprender también en campo, o sobre todo llevar la teoría a campo, ¿no? Una planta, cuando vayan a practicar, cuando vayan a trabajar y en la planta van a ver que en todas las industrias los EPP son básicos para la protección, ¿no? Entonces, qué bueno, Valeria, que ya tengas algo bueno, que ya conozcas sobre el tema. Sí, vamos a ver un poquito más a profundidad en el desarrollo del curso. A ver, Piero Ore. Buenas noches, ingeniera. Pues yo actualmente no me encuentro realizando prácticas, así que acerca del tema sé algunas cosas, pero no a profundidad. Ya, está bien. Gracias, Piero. Javier Félix. Buenas noches, ingeniera. Yo todavía no me encuentro realizando prácticas pre, pero tengo una noción de lo que puede ser el curso. Es la primera gestión del curso y estoy en 7º ciclo también. Ah, ya. Gracias, Javier. Y Anderson Guerrero. ¿Qué tal, ingeniera? Buenas noches. ¿Qué tal, Anderson? Buenas noches. Bueno, actualmente me encuentro haciendo unas prácticas en una empresa en el sector construcción. En sí, conocimientos técnicos en lo que es el aspecto de EPPs no conozco, pero sí puedo saber qué EPPs se requieren para ciertos trabajos, ¿no? Como trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos eléctricos, ¿no? Pero en sí, respecto a conocimientos técnicos sobre EPPs no poseo. Ya está bien, Anderson. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver nosotros la parte teórica de lo que es en sí los EPPs, qué normativas hay que, por ahí he escuchado a una de sus compañeras que, claro, tiene conocimiento de que para elegir un EPP hay que tener en cuenta una normativa, y sí es correcto, ¿no? Hay que tener en cuenta una normativa que garantice que los EPPs de verdad protegen lo que dicen que van a proteger. Por ejemplo, si los EPPs son tapones auditivos, entonces debe de cumplirse o debe de asegurarse mediante pruebas de que de verdad protegen ante ciertos niveles de ruido. Si es un EPP, un respirador, también ¿no? hay unas especificaciones que indican que debe de pasar tales pruebas para que efectivamente se garantice que el equipo cumpla. Entonces, vamos a ver ello durante el desarrollo del curso. ¿Sí? Si bien es cierto, los EPPs es un tema, en realidad cuando ustedes trabajan van a ver que es un tema muy común, ¿no? Porque en una empresa, si bien es cierto, los EPPs es la última barrera de control dentro de la escala de controles, sin embargo, es la más usada, es la más común por ser también más económica a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo pues es mejor implementar otro tipo de controles. Sin embargo, es más fácil, ¿no? No hay que hacer tantos cambios en la infraestructura. Si, por ejemplo, hay un sistema o un sistema inadecuado de ventilación y genera mucho polvo, mejor le doy a mi trabajador un respirador que, entre comillas, es más rápido y práctico que diseñar un sistema de ventilación que haga que el aire recircule y
o que extraiga el aire e inyecte nuevo aire para que la concentración disminuya, o crear sistemas de inyección, de extracción localizados. Vamos a ver que en la mayoría de casos los EPPs pues es el control más rápido. Esto no quiere decir que sea lo correcto, sin embargo, cuando identificamos que existe un agente que puede generar daño a la salud de los trabajadores, tenemos que actuar y la manera más rápida es brindándole un EPP, ¿sí? Entonces, el EPP es importante saber cuáles son, saber las normativas, saber qué tipos de EPPs hay, saber con qué normativa se debe cumplir, saber cómo voy a elegir, ¿no? Cómo sé si es un respirador de media cara, cara completa, si es con cartuchos, con filtros para gases, para vapores, debo de hacer una medición antes, igual los tapones, usar orejeras, cuál debe ser lo mejor, ¿no? Las caretas, por ejemplo, para los soldadores, ¿para qué sirven? Solamente nos protegen de las esquirlas que pueden salir de esa labor, o también de la radiación ultravioleta. El visor que tiene la careta tiene una protección también. Por ejemplo, la ropa que visten, bueno, que nosotros vestimos, normalmente la elegimos porque nos gusta o no, por las prendas, pero en una industria, si por ejemplo hace mucho frío, hay que elegir una ropa con un adecuado aislamiento térmico. Entonces hay que conocer en promedio cuánto es el aislamiento térmico que necesito según mi temperatura, mi velocidad del viento, para poder saber del catálogo y elegir una ropa que tenga tanto clo, ¿no? Bueno, igualmente, por ejemplo, la protección ultravioleta, la radiación ultravioleta también genera pues daños a la piel, sobre todo en los puntos principales de incidencia, que es en la cara, en las manos, todo lo que está descubierto. Entonces, para protegernos hay accesorios que nos ayudan, como sombreros de ala ancha, cuelleras, y sobre todo los protectores que van a ayudar a mitigar este tipo de daño. Y así como estos factores que les he mencionado, pues hay muchos otros factores que nosotros no podemos ver, pero sí podemos percibir, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de una industria hay diversos peligros, que hay muchos que los podemos ver, ¿sí? Pero hay otros que no podemos verlos, pero que sí podemos percibirlos y que también requieren de un EPP adecuado. Entonces, sobre ese tema vamos a basarnos durante el desarrollo del curso sobre los peligros que están en la industria, que podemos ver y que no podemos ver, pero sí percibir, y que requieren de un EPP, y qué tipos de EPP son estos, ¿no? Vamos a ver los tipos, vamos a ver las normativas, y bueno, sé que hoy tuvieron la parte del laboratorio, los laboratorios serán con la profesora Cira, y serán en la mañana relacionados al tema que vamos a ver en clase. Sí, a ver, ahora les voy a compartir el sílabus para revisar, a ver cuáles son los temas un poquito más a detalle. Les comentaba que dentro del desarrollo del curso vamos a ver primero lo que es la clasificación de los equipos de protección personal, ¿no? Cómo se van a clasificar. Cuáles son las normas técnicas, cuál es la jerarquía de controles, cuáles son las alternativas de ingeniería previas a los equipos de protección personal. Les decía que los equipos de protección personal pues es la última escala en la jerarquía de controles, ¿no? Cómo se clasifican y cómo se clasifican, y sobre todo cómo se eligen, ¿no? Vamos a ver también nuevas tecnologías aplicadas a la protección personal, algunas tecnologías, por ejemplo, si hay algún software que nos puede ayudar a elegir el tipo de EPP más adecuado. Sobre el EPP, por ejemplo, nosotros vamos a aprender la norma técnica, vamos a ver cómo se elige. Sin embargo, se van a dar cuenta que en el mercado hay muchísimas marcas de EPPs. Algunas sí están homologadas, otras no. Las que sí están homologadas, hay una serie de factores que influyen en la elección. Sí, por ejemplo, si alguno ha visto algún catálogo de los respiradores, hay respiradores que te protegen al 50 veces el LMP, 1000 veces, o te protege 10 veces, dependiendo del tipo de filtro que tenga o del tipo de respirador que sea, pues va a haber una mayor hermeticidad, y son varios factores que vamos a identificar para poder elegir el EPP.
Entonces, dentro de ellos vamos a ver también, adicional a este tema, vamos a ver también la protección de la cabeza, sobre todo los cascos de seguridad, cuáles son las clases de los cascos de seguridad, la clase, uso y requerimientos. Las normas técnicas también para elegir el casco, tanto nacional como internacionales. Sí, sobre todo la protección de la cabeza es una protección bien común, ¿no? Para la cabeza y sobre todo para la cabeza y los pies, ¿no? Son los EPP básicos cuando hacemos una visita. La mayoría de veces nos piden casco y zapatos de seguridad. También vamos a ver la protección de los oídos, los tapones y las orejeras, cuál es el grado de atenuación, cómo elegirlos. ¿Será necesario hacer una medición antes de elegir o no será necesario? ¿Cómo debo elegir una protección auditiva? A diferencia de la protección de la cabeza, normalmente los cascos pues tienen, son de un tipo, ¿no? De diferentes colores, pero bueno, son de un tipo, me refiero en fuerza, ¿no? Resisten un cierto tipo de fuerza. Sin embargo, para los EPPs auditivos, cada tapón y cada orejera de diferentes marcas y de diferentes modelos protegen de manera distinta. Algunos protegen 20 decibeles, o en algunos casos su NRR es de 25, 23, 24, y si nos fijamos en la ficha técnica, en frecuencias es distinta la protección, ¿no? El nivel de protección en frecuencias es normalmente distinto que el nivel de protección total. Entonces, ¿qué debemos hacer para elegir un EPP de manera correcta? ¿Hacer una medición o no hacer una medición? A ver, con respecto a la protección de ojos y caras, también vamos a ver cuáles son las protecciones para los ojos, cuáles son los lentes de plástico, de vidrio, las ventajas y desventajas, protección de la cara, las gafas, la máscara para soldar, por ejemplo, aquí los lentes con filtros, cómo se clasifican, cómo se seleccionan y cuáles son las normas técnicas. Vamos a ver la protección respiratoria. Esta protección respiratoria también es importante dentro de la selección de EPPs, sobre todo porque dentro de una industria sí existen agentes químicos, vapores, gases, humos, partículas. Estas ingresan por nuestra vía respiratoria. Y dependiendo de la partícula, del humo, del metal que se encuentra, del gas y vapor, algunos tienen mayor, son muy pequeños, ¿no? El tamaño de partículas es tan pequeños que pueden llegar hasta nuestros alvéolos pulmonares, depositarse ahí, bloquear el paso de oxígeno y se puede causar ahí una neumoconiosis. Entonces es importante elegir de manera correcta el respirador con los cartuchos o filtros que vamos a utilizar. Y para eso hay que conocer primero qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué tipo de agente químico tengo? No todos los respiradores me sirven para todo. Les comentaba que hay gases, hay vapores, hay ácidos, hay fibras, humos metálicos, material particulado en general, además. Entonces, ¿qué debo hacer, ¿no? Para elegir el respirador adecuado? ¿Cómo elegirlo? ¿Qué respirador quiero y cuáles son las normas técnicas? Es parte de lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ver también la protección de los miembros superiores e inferiores, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta adicional a estos EPPs ya mencionados? Hay que tener en cuenta que también se debe usar guantes, cuándo usar mangas, zapatos de seguridad, cuáles son las clases y las normas técnicas. Con respecto a la protección para el cuerpo, bueno, están los delantales, las capotas, los pantalones, vestimenta especial y control de emergencias, y cuáles son las normas técnicas para ello. Y también vamos a ver protección contra caídas, sobre los cinturones de seguridad, arnés de seguridad, cuáles son los requisitos y cómo debe ser su inspección. Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar durante el transcurso durante el curso, durante el ciclo, ¿sí? De tener consultas o casos especiales, como les decía, sobre todo para las personas que están practicando, bueno, me lo comentan para conversarlo, ¿no? En clase y que todos puedan aprender. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a al sílabus, el tipo de evaluación, del tipo F, el examen parcial peso 1, el promedio de prácticas también peso 1 y el examen final peso 2, ¿sí? Todo ello entre 4 y bueno, saben
la nota de mi parte, yo voy a tomarles el examen parcial y el examen final, ¿sí? Y la profesora Cira les va a tomar las prácticas. ¿Sí? Entonces, esto les quería mostrar del sílabus, y ahora vamos a proceder a la selección del delegado. Sí, vamos a elegir delegado para cualquier comunicación o reprogramación o aviso sobre el examen parcial final. Sí, a ver, alguien que quiera nominar a alguien como delegado. Alguien que quiera nombrar a alguien como delegado. Chicos. A ver, Piero Oré. Sí, profesora, dígame. ¿Tú deseas ser el delegado? A ver, veo que acá Jonathan ha nominado a Anderson. A ver, Anderson. Es uno. A ver. Piero, ¿tú deseas nominar a alguien? A Javier. Javier. ¿A quién? ¿A Pierre? ¿Javier? Javier, mi Javier. compañero Javier. ¿Pero está acá Javier? No lo veo. No está Javier. A ver, vamos a consultar a Marjorie Cárdenas. Marjorie, ¿deseas nominar a alguien? Podría ser Valeria Morales. Valeria Morales, a ver. Ya. A ver, entonces, aquí acá tenemos, a ver, Catherine dice Piero y Karen dice Piero. A ver, ¿alguien más quiere que Piero sea delegado, sino para nominarlo a él? Sí, profesora, Piero. A ver, Anderson dice Piero. Ya. Entonces, como hay 3 Pieros, vamos a quitar a Anderson. A ver, Valeria y Piero van a participar como delegados. Valeria y Piero, ya. A ver, por favor, Catherine, ¿por quién votas, Valeria o Piero? Piero, profesora. Catherine dice Piero, muy bien. Elías, Andrés Choque. Por Piero, profesora. Piero. Miguel Solórzano. Por Valeria. Ya. Gutiérrez Carvajal Melanie. Por Piero. Ya. Karen Mabel. Por Piero, ingeniera. Piero. A ver, Manuel Alonso. Por Piero. Muy bien. Jonathan de la Cruz. Piero. Piero. Marjorie Cárdenas. Yo le dije, ingeniera, por Elena. ¿Me dijiste? Por Valeria. Ya. A ver, Stephanie Inga. Por Piero, ingeniera. Ya. Brian Martínez. Valeria. Valeria Elena. Valeria dijo Piero, ¿no? Sí, ¿no, Valeria? ¿Has votado por Piero? Acá te veo en el chat. Sí, profesora. Ya, a ver, Piero. Stephanie, Valeria. Piero, ¿tú votas por ti o por Valeria? Por mí, Piero. profesora. Muy bien. A ver, Anderson Guerrero. Piero, profesora. Ya parece que Piero ya ganó. A ver, Javier Félix. Creo que Javier recién ha entrado. ¿Por qué era, profesora? Ya, muy bien. Entonces Piero ya ganó. Tiene 11 votos. Piero, entonces voy a pasar por aquí por interno mi teléfono. A ver.
Quiero, sí, para que me guarde, por favor, y me mande su mensaje, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con las actividades de hoy. Tenía también contemplado, bueno, la presentación del sílabus. Lo que sigue es la prueba de ingreso, ¿sí? A ver, voy a pasarles por el chat la prueba de ingreso y me la reenvían a mi correo. Ahora les doy la ruta de mi correo. Ya. Les acabo de pasar por el chat la prueba de ingreso. Una vez que terminen, por favor, lo guardan y me lo envían en Word o en PDF, cualquiera de las dos modalidades, y me lo envían a este correo. Bien, a ver, vamos a darnos unos 25 minutos para desarrollar la prueba de ingreso, ¿sí? Y continuamos con la clase. A ver, voy a proyectar también la prueba para que la puedan ver los que están desde el teléfono. Un momento. Ya, aquí está. Entonces, vamos a darnos 25 minutos para desarrollar la prueba. Los que van terminando me la envían al correo que les acabo de pasar por el chat.
A ver, vamos a continuar con la presentación de la clase, con la presentación del día de hoy. Sí, vamos a ver, yo veo que ya varios han enviado sus exámenes de ingreso. Entonces vamos a revisar un poquito sobre la parte introductoria, que es corta, por ser hoy la primera clase. Sí, y después de esto ya nos estaríamos retirando. A ver, miren, con respecto a los CPPs, vamos a ver que... Un momento. Ya, a ver, con respecto a los CPPs, como les comentaba, hay que tener en cuenta que no es la primera, la primera prioridad dentro de la escala de controles, ¿sí? Es la última. Primero, si identificamos un peligro, algo que puede generar un daño a la salud del trabajador, entonces lo primero que debemos de hacer es eliminar, ¿no? Por ejemplo, si vemos un piso mojado, pues hay que, lo ideal sería que se seque el piso y que se elimine ese peligro. Pero ¿qué pasa si trabajamos, por ejemplo, en una empresa en donde, en una empresa de alimentos, por ejemplo? En esas empresas de embutidos, al inicio de la línea están deshuesando, pues, por ejemplo, los cerdos, ¿no? Y tienen que estar limpiando cada rato y el piso se moja, está mojado. Entonces, en ese caso no podemos eliminar ese peligro porque ya es su condición de trabajo. Por lo tanto, pues tampoco se va a poder sustituir. Control de ingeniería, quizás colocando rejillas en el piso para que el agua pues no se empose, sino rápidamente vaya por las rejillas o por los ductos sanitarios y vayan y tengan una correcta disposición. Sin embargo, eso no va a evitar que el piso siga mojado. Hay que señalizar y advertencia y controles administrativos también, pero una medida también que es práctica y sirve y sí es adecuada es el EPP, por ejemplo, en ese caso. No, el EPP, ya que el EPP, hay botas que son antideslizantes, especialmente para ese tipo de trabajo. Entonces, hay puestos de trabajo o hay industrias en las que por su naturaleza de la actividad no se va a poder realizar ningún control de ingeniería o sustituir o eliminar el peligro. Y por más que señalicemos, no va a ser suficiente, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos, otros agentes, como por ejemplo si encontramos material particulado y vemos que este material particulado en el ambiente se dispersa porque hay una fuga en la cabina en donde se está concentrando este agente y simplemente mejorando una de las tapas de la cabina ya se puede controlar eso. Entonces lo ideal pues es aplicar el control de ingeniería, ¿no? Un mantenimiento ya sería correctivo y mejorar esa condición para evitar la exposición a polvo, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones en las que no se va a poder evitar, como por ejemplo en la tarea de arenado, en esta actividad, ¿no? La actividad de arenado, la cual consiste es como lijar una superficie metálica que está oxidada, pero para quitar ese óxido hay que proyectar a mucha presión arena. Entonces es como un ducto, una tubería en donde sale arena a mucha presión sobre la superficie metálica. Pero para esto el trabajador tiene que agarrar esa manguera por donde sale la arena a presión e ir direccionándola en toda la superficie de la estructura metálica. En ese caso, y cuando esta arena incide sobre la superficie metálica, se desintegra y se genera un polvillo, porque la arena de por sí es un polvillo también, pero son partículas grandes. Pero cuando ya se desintegra por este contacto mecánico que existe, se desintegra en partículas que son bien pequeñas del tipo respirables y además también tienen sílice. Y el sílice es cancerígeno. Por lo tanto, en ese caso no se puede realizar algún control de ingeniería o eliminar, ¿no? Porque es parte del trabajo, ¿no? Tengo que arenar la pieza, hay incluso talleres de arenado y soldadura o talleres de maestranza. Entonces son trabajos que por la naturaleza de la actividad es
casi imposible evitar que el peligro se elimine o se sustituya. Algunos, por ejemplo, cambian la arena por otros productos que se llama, me parece que es Garner, que también son partículas un poquito más grandes, pero igual al momento de que estas partículas se proyectan y impactan en la superficie metálica, también se desintegran y producen sílice y polvo también. Y además de que genera un ruido tremendo del orden de los 100 decibeles aproximadamente. Entonces, hacer un control de ingeniería pues ya sería automatizar ese proceso, ¿no? Quizás un brazo robot que dirija el tubo a presión sobre las superficies metálicas, ¿no? Y que un trabajador fuera de esa cabina de arenado lo esté comandando, que también existe. Hay empresas muy sofisticadas que tienen esa ingeniería y sí tienen para la soldadura con plasma, arenado, tienen ese tipo de cabinas y con robot, bueno, con brazos robot van haciendo ese tipo de trabajo. Sin embargo, en el común de las empresas y los talleres que vemos, por ejemplo, si vamos a algún taller quizás por una zona industrial por aquí en Lima, no vamos a encontrar pues ese tipo de tecnologías. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Una de las medidas preventivas que va sí o sí es el equipo de protección personal. Es el traje, es un traje, en este caso para arenados se utiliza un respirador de cara completa, incluso no es un casco, con una línea de aire independiente, ¿no? Y se protege tanto la parte respiratoria como la parte auditiva. Y si medimos dentro del casco, vamos a ver que dentro de ese traje, en verdad sí protege al trabajador. Los niveles de ruido normalmente debajo de ese traje son menores a 85 y polvo pues se encuentra por debajo de los 3 miligramos por metro cúbico. Entonces sí, son trajes que funcionan. Claro que es molesto, es incómodo, porque normalmente estos trabajos se hacen ya sea al aire libre o en ambientes grandes o a veces bajo el sol. Entonces imagínense estar con un traje de cuero, cargando una manguera pesada y moviendo la estructura en posiciones diversas. Es incómodo, pero bueno, nos protege, ¿no? Ese es un tipo de trabajos. Entonces, dentro de la escala, les decía, de controles, pues tenemos estos casos, ¿no? En los que lo ideal es eliminar el peligro. Si vemos, como les comentaba, el caso del piso mojado, ¿no? Una empresa de alimentos en donde tienen que estar lavando el producto cada rato y el piso se va a mojar sí o sí, ese peligro ya está inherente a la actividad. No va a poder eliminarse, por lo tanto hay que controlarse. Hay que controlarse, un EPP puede utilizarse el zapato antideslizante. Pero si en otra empresa hay un peligro porque se ha derramado, bueno, el peligro del piso mojado porque se ha derramado un poco de agua, que es algo que no pasa continuamente, lo ideal es eliminarlo, limpiar, evitar, ver qué pasó para evitar que vuelva a pasar, ¿no? Y así, hay exposiciones que se van a poder evitar, ¿sí? Aplicando alguna señalización, algún control administrativo. Por ejemplo, si tenemos un equipo que genera ruido y está cerca de una oficina o de una zona, por ejemplo, tenemos un generador. Los generadores normalmente generan o emiten mucho ruido, del orden de los 100 decibeles también. Y lo tenemos cerca a un taller. Y en el taller pues se hacen trabajos también puntuales. Normalmente en los talleres, a no ser que seamos un taller específicamente de maestranza, que todo el día estén soldando, lijando, esmerilando, cortando, si no es un taller específico de esa labor, en los talleres normalmente se hacen trabajos menores y estos trabajos de soldadura, de esmerilado, cortes son puntuales. Entonces, si el generador está cerca de ese taller, se está exponiendo a los operadores del taller de manera innecesaria, porque no es, ellos están exponiendo a un ruido que no es propio de su actividad, por un equipo que está cerca a donde están ellos. Por lo tanto, en ese caso, ese equipo se puede reubicar o se puede colocar, sobre todo reubicar, ¿no? Porque eliminar el generador tampoco se puede porque da energía en una zona de la planta cuando no hay luz, por ejemplo. Pero se podría reubicar y mediante un control administrativo de reubicación ya se puede eliminar ese peligro, ¿no? de ruido presente en el taller de soldadura, perdón, en el taller por culpa del generador. ¿Sí? Entonces, que eso nos quede claro. Los EPP, si bien es cierto, no es la principal medida de protección que vamos a
a tomar o no debería ser, sin embargo, en muchos casos es necesario, ¿sí? Es necesario poder, bueno, emplear ese tipo de equipos. A ver, ¿ustedes qué otro tipo de actividad, por ejemplo, consideran que no se puede controlar con controles de ingeniería, sustituir, eliminar, y que requiere de EPP? ¿Alguno que se les ocurra? ¿Alguna actividad, según los ejemplos que he puesto, ¿no? Por ejemplo, el piso mojado no es empresa de alimentos, que siempre va a ser mojado. ¿Qué tipo de, bueno, algún ejemplo que ustedes hayan visto? A ver, Anderson, algo que se te ocurra que no pueda ser controlado por ninguna de control de ingeniería, administrativo, eliminar, pero quizás con EPP sí. Anderson. A ver, creo que Anderson no está. A ver, Andrés. A ver, vayan pensando. Si no, escríbanme en el chat. Ingeniero. Sí, a ver, alguna actividad o alguna actividad, trabajo, proceso que tú consideres que no se puede eliminar, sustituir, control de ingeniería y que tenga que usar CPP de manera inevitable. Bueno, yo considero que sí o sí cuando está en una construcción, ¿no? O sea, a pesar de todas las señalizaciones, creo que siempre debió usar el equipo de protección personal por alguna caída o por ejemplo, que caiga por ahí material, ¿no? Claro, claro, ¿no? Que si hay material, claro, en una construcción normalmente hay equipos en movimiento, hay lugares con desnivel, sí, o por ejemplo clavos en el piso, hay que usar los zapatos. Sí, 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 sí está bien, Anderson, perdón, Andrés. Claro, una construcción, ¿no? Y si nos vamos por el lado, por ejemplo, en la construcción, en el lado por ejemplo, el ruido. Normalmente en una construcción se utilizan herramientas manuales, ¿no? Está la comba, el martillo, y la comba, el martillo, al usarlo genera ruido, por lo tanto hay que usar los tapones, ¿no? Y esa actividad de martillar o utilizar la comba no se puede sustituir por otra, ¿sí? A lo que voy también es que hay que conocer y saber identificar cuáles son los peligros propios de la actividad que no pueden ser controlados, porque hay muchos que no se pueden controlar. Por ejemplo, Karen comenta la soldadura. Claro, la soldadura, por ejemplo, a no ser que se pueda implementar, les decía, un brazo robot que pueda soldar, que sí existe. En Perú, empresas que tienen esa tecnología. Y recuerdo que fue una visita a esta empresa y tenía sus cabinas de arenado y sus cabinas de soldadura con plasma. Dentro se generaba, claro, muchísimo ruido. Sin embargo, tenían el brazo robot que hacía toda la soldadura y era manejado desde la cabina que estaba al otro lado. Y sí, miren, sí existe esa tecnología, solo que claro, pues no se va a implementar en todas las empresas. Pero la soldadura, si no todos tenemos acceso pues a esta tecnología. ¿Qué pasa si no la tenemos? La soldadura genera, uno de los principales peligros son los humos metálicos, ¿no? Los humos metálicos, ¿qué pasa? En la soldadura, depende del electrodo que se utilice, se puede desatar en este contacto térmico partículas de arsénico, partículas, incluso también, bueno, gases, algunos vapores también, pero sobre todo hay que ver, ¿no? ¿Qué tipo de electrodos se está usando para ver cuáles son los gases o partículas más comunes que se desprenden de este proceso térmico? Entonces, y estos vapores o gases que hay en el ambiente, uno no puede evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que soldar, y para soldar hay que estar cerca del producto, del equipo que vamos a soldar. Por lo tanto, debo de emplear en ese caso sí o sí el respirador, para evitar que las esquirlas o que esas partículas calientes incidan sobre nuestra cara. ¿Qué debemos usar? La careta, ¿sí? Para evitar que la radiación ultravioleta que sale de la soldadura incide en nuestra vista y nos dañe.
¿Qué debemos usar? La careta debe tener el visor, pero además el visor debe tener ese filtro con protección UV. ¿Sí? Recuerden que en la radiación ultravioleta son 3 tipos de radiación, la A, la B y la C. La A y la B, recuerden que estas dos normalmente pasan la capa de ozono. La A sobre todo es la que mayormente pasa en su totalidad la capa de ozono e incide. Así que nosotros estamos expuestos a radiación UVA. A la B también, porque también pasa en gran porcentaje la capa de ozono. Pero la radiación ultravioleta C no pasa la capa de ozono. Por lo tanto, de manera natural no nos exponemos. De manera artificial, por fuentes artificiales, sí nos exponemos. Por ejemplo, las lámparas de mercurio me parece que también generan RUV. La soldadura también genera RUV del tipo C. Por lo tanto, el visor que debemos usar de la careta hay que inspeccionarlo que no esté con desgaste, porque la radiación puede filtrar por ese visor. ¿Sí? Entonces, hay que usar también el traje de cuero para evitar que las partículas incidan sobre la ropa de trabajo y pueda penetrar a la piel y demás, ¿no? Entonces, claro, la soldadura es una actividad que no se va a poder controlar por control de ingeniería, sustituir tampoco, porque vamos a soldar. Si soldamos es porque, bueno, es parte de un proceso de mantenimiento, ¿no? de algún equipo, de alguna pieza. A ver, Félix comenta si puede ser la exposición a sustancias como el sílice. Claro, la exposición a sustancias como el sílice. Claro, pero acuérdense que las exposiciones se dan por algo, ya sea porque el proceso genera sílice, por ejemplo, el proceso en una mina, en la planta concentradora, tienen sus chancadoras, ¿no? ¿Qué ingresa a la planta concentradora? Ingresan todas las rocas que traen de la mina, ¿no? La roca, la arena. Ingresan a las plantas concentradoras, a las chancadoras. ¿Qué hace la chancadora? Hasta ahí las rocas vienen así en gran tamaño, las rocas, bueno, las rocas. Y la planta concentradora empieza a moler, a triturar estas rocas. Y es ahí, en este choque, en este movimiento, en que se genera polvo y también se genera sílice, ¿no? Dependiendo también del estudio geológico que se haya hecho en la Tierra, ¿no? A ver qué minerales tiene. Entonces puede generar sílice, puede haber también asbesto, también puede haber, hay que descartar eso. A ver, claro, por ejemplo, en manejo de productos congelados es inevitable que no me exponga ¿a qué? Al frío, ¿sí? Manejo de productos congelados es inevitable que no me exponga al frío. Por ejemplo, en los almacenes frigoríficos en donde se guardan estas conservas, por ejemplo, en esos casos también trabajan a temperaturas de -15, incluso -20. En las plantas también de embutidos, los embutidos se almacenan en ambientes con temperatura baja. Por lo tanto, no puedo eliminar, es decir, no puedo elevar la temperatura, no, porque se malogra mi producto, no puedo sustituir, tampoco, porque ya es una tecnología, es un proceso, es un diseño que ya está hecho para mantener a una temperatura. Control de ingeniería es que un poco viable, porque no vamos a poder bajar o subir la temperatura. Señalización y controles administrativos, sí. Indicar cuánto tiempo máximo debe permanecer un trabajador dentro. Indicar cuáles son las zonas donde hay más frío, porque normalmente en un almacén hay puntos de inyección de aire. Entonces hay puntos en donde hace más frío. Equipo de protección personal, sí. Aquí donde vamos a elegir un traje térmico, el más adecuado, el que tenga un CLO mayor. El CLO es la resistencia térmica de la ropa, es cuánto nos protege. Así como todo, por ejemplo, vamos a ver luego que los tapones y las orejeras nos protegen también en cierta proporción, ¿no? En 10 decibeles, 20 decibeles, 30 decibeles. Entonces, de igual manera, la ropa tiene una categorización, se podría decir, o una forma como vamos a saber cuál protege más que otra, es por este indicador, el CLO. ¿Sí? En trabajos eléctricos también tenemos que usar, por ejemplo, las botas eléctricas, el casco, ¿no? Tener las señalizaciones y demás.
Trabajos en espacios confinados también. Por ejemplo, aquí, previo a ingresar al espacio confinado, hay que hacer una medición, ¿no? Hay trabajos, aquí pues hay muchísimos trabajos que no se van a poder realizar o no se va a poder eliminar el peligro de sustituir ni hacer control de ingeniería, así que hay que usar el equipo de protección personal. Sin embargo, hay otros en donde sí se puede eliminar, sustituir y controlar. Y eso lo debemos de diagnosticar nosotros al momento de hacer la inspección. A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, bueno, quedó clara esa parte, ¿verdad? Continuamos. Les decía que estamos viendo una parte introductoria. A ver, aquí vamos a ver, quiero que me comenten algunos peligros que ustedes, vamos a diferenciar, ¿no? Aquellos que vemos y aquellos que no vemos, pero que sí percibimos. ¿Cuáles creen que sean? Peligros que vemos. A ver, aquí ya me han dicho varios, ¿no? Trabajos eléctricos. A ver aquí. Trabajos eléctricos. ¿Qué más? Los trabajos en espacios confinados, ¿no? Por aquí. Son peligros que normalmente vamos a ver, no hay un espacio confinado, bueno, es identificable por algunas, bueno, es identificable porque es un lugar que no tiene un acceso como puerta, bueno, no tiene una puerta como tal, tiene algunas características, ¿no? Son como 3 características creo que nos hacen identificar cuál es un espacio confinado. A ver, en altura, ¿no? Trabajo en altura. Trabajos en altura, trabajos en zanja. Muy bien. Sí, hay trabajos que nosotros ya por cómo lo llaman, ya sabemos que son peligrosos, ¿no? Un trabajo eléctrico hay que, ya antes de ejecutarlo, hay que tener identificado cuáles son los EPPs más adecuados. Un trabajo en espacio confinado, hay que conocer que primero hay que medir y luego para el momento de ingresar también debe seguirse un protocolo, ¿sí? Usar respirador, usar un equipo, dependiendo de cómo sea interno, sino un equipo de autocontenido también, tener un vigía afuera y demás. Trabajo en altura, el arnés, los andamios homologados y demás. Perdón. En zanja también hay que tener ciertos requisitos. Disculpe. ¿Y cuáles son los peligros que no vemos, pero que sí percibimos? A ver, vamos a ver acá, peligros psicológicos, ¿no? ¿Qué más? Pero ojo que para los peligros psicológicos sí es poco, bueno, no hay EPP me parece para las bolitas antiestrés, ¿no? Pero por decir algo, ¿no? A ver, ¿qué otro peligro que no podemos ver, pero sí podemos percibir? Claro, mira, muy bien. A ver, gases, ¿no? Acá, el ruido. ¿Qué más? El ruido, los químicos, ¿no? ¿Qué más? No podemos ver, pero sí podemos percibir. Las vibraciones, muy bien. La radiación. ¿Qué más? La radiación, a ver, gases, ruido, vibración, el calor también, ¿no? Las temperaturas. Las temperaturas, ya sean altas o bajas. ¿Qué más puede ser? A ver, algo que nos estemos olvidando, gases. Bueno, entre otros también, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasa cuando tenemos ese tipo de peligros que vemos, ¿sí? Que los podemos identificar visiblemente. Por ejemplo, el trabajo eléctrico, trabajo en espacio confinado, trabajo en altura. ¿Qué pasa si estos peligros no se controlan? ¿Y qué es que nos puede generar? ¿Un accidente o una enfermedad ocupacional? En este tipo de peligros. Un accidente.
Claro, estos tipos de peligros, por ejemplo, al nosotros controlar, o bueno, perdón, al nosotros identificarlos, bueno, ya sabemos que un trabajo en altura requiere, ¿no? De ciertos sistemas de protección para evitar un accidente. Si hay algo que no, que por ejemplo no hemos inspeccionado bien, el arnés se rompe, nos puede generar hasta un fatal, ¿sí? Pero estos peligros que podemos ver normalmente, que podemos identificarlos, nos generan accidentes. Y el accidente... Disculpen, ¿hay alguien con el micro encendido? Catherine, a ver, ahora te silencio. Catherine, estás con tu micrófono encendido. Y no puedo... Ya está. A ver, entonces, estos tipos de trabajos, ¿no? En donde hay peligros relacionados a los trabajos, pues generan accidentes. Sin embargo, hay peligros que no vemos, pero que sí percibimos. Por ejemplo, un gas no lo podemos ver, e incluso hay gases que son inoloros, es decir, no los diferenciamos, pero están presentes. Algunos sí los podemos percibir. Y con respecto a estos factores que no podemos percibir, perdón, que no podemos ver pero sí percibir, estos en la mayoría de casos nos generan lo que son las enfermedades ocupacionales, ¿no? Las enfermedades ocupacionales. Entonces, claro, ambos se deben controlar para que la salud del trabajador, ¿no? Porque ambos, bueno, afectan la salud. En este caso hay factores que afectan la salud de manera directa, es decir, se manifiestan, se genera un accidente, claro, un accidente, se le da el tratamiento y en un tiempo, dependiendo también de la gravedad, ¿no? Pero en ese tipo de peligros que son más que son identificables, pues el tratamiento se puede decir que es rápido, porque se genera un accidente, se genera un incidente y se pueden tratar, se puede hacer la investigación y demás. Sin embargo, en peligros que no vemos, estos peligros como los gases, el ruido, las vibraciones, la radiación, las temperaturas altas o bajas, también hay factores ergonómicos, ¿no? Los factores ergonómicos son factores que nosotros no podemos ver, no tocamos la vibración, no tocamos el ruido, no vemos que está el gas presente quizás, pero sí lo estamos percibiendo. Y eso a largo plazo, al ser quizás poco perceptible, como no nos genera un daño inmediato, nos genera un daño, una enfermedad ocupacional que es a largo plazo, muchas veces son también incluso hasta más peligrosos que los que sí podemos identificar. Entonces hay que estar preparados y hay que identificar todo, tanto lo que se ve como lo que no se ve, ¿sí? E incluso los peligros o los factores psicosociales también afectan a la salud, ¿no? También es un factor que afecta a la salud. Por ejemplo, el ruido genera hipoacusia, ¿verdad? Cuando se exponen a un largo plazo, a niveles altos, en tiempos también prolongados. En los factores psicológicos, ¿cuáles son los factores psicosociales? Están, por ejemplo, el factor de demanda de trabajo, liderazgo, control sobre el trabajo, el factor de trabajo en equipo, ¿no? Estos factores, si uno de ellos, pues hay un desbalance y hay cierta presión sobre el trabajador en uno de esos factores, va a desencadenar ¿en qué enfermedad podemos decir? En la enfermedad del síndrome del quemado, síndrome del quemado, del burnout, en estrés, va a ocasionar un mal clima laboral también, sobre todo factores que dañan la salud social y mental del trabajador. Recuerden que la salud no solamente la ausencia de incapacidad o de enfermedad, sino es el completo estado de bienestar, tanto físico, social y mental. Daño físico, ¿por qué se puede generar? Tanto por peligros que vemos como por los que no vemos. Los peligros que vemos nos generan cortes, caídas, golpes, ¿sí? Sin embargo, una vez que nos cortamos, bueno, ya podemos curarnos, hacernos un tratamiento. Pero peligros que no vemos, como gases, por ejemplo, mediante una exposición prolongada, podemos estar dañando alguna parte de nuestro organismo, ¿sí? Y de manera irremediable. Entonces, hay que fijarnos también en ese tipo de peligros. Ambos son importantes. Entonces, les quería comentar ello, ¿no? Ahora, para cada tipo de tarea que vamos, o de actividad que se va a realizar para cada tipo de puesto de trabajo, existe pues un EPP que es el más indicado para cada tipo de trabajo.
Sí, que eso lo vamos a ir desarrollando y viendo durante el transcurso de la clase. Vamos a ver cuáles son los EPPs del tipo de respirador, protección auditiva, cascos, zapatos y demás. Entonces, por último, vamos a ver el concepto de qué son los EPPs. ¿Sí? Con respecto a los EPPs, es un equipo de protección, son los equipos de protección personal, que son equipos, piezas o dispositivos, ¿no? Que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. ¿Sí? Pueden generar lesiones, cortes, caídas, golpes, quemaduras, ¿sí? O también enfermedades. Las enfermedades son las que pues no se manifiestan de un momento a otro, sino a largo plazo. Entonces hay que darle importancia también a estos factores que no se pueden ver, pero sí percibir. ¿Sí? Y para eso nosotros, como ingenieros de higiene y seguridad industrial, dentro de una industria, debemos ser como los detectives, ¿no? Y ubicar todos los peligros posibles, tanto los locativos, mecánicos, como también los peligros de higiene, ¿no? Tanto ergonómicos, de higiene, psicosociales, microbiológicos, por ejemplo, también. Entonces debemos de ser bien, debemos de tener ese espíritu de detective dentro de una industria, conocer qué materiales se utilizan en un proceso determinado, por ejemplo, en una empresa de plástico para hacer unas pruebas o limpiezas del plástico se utilizaba un agente que era el diclorometano, que era un agente que es un agente cancerígeno. En otra parte de la línea se utilizaba el MEC para la impresora donde se imprimían los códigos de las tuberías, el metiletilcetona. En otra parte de la línea se utilizaba el hipoclorito de sodio, no, el hipoclorito, que se generaba en el cabezal cuando se hacía la limpieza o la purga de la línea. Entonces, ¿y esto cómo se conoce, cómo se sabe? Haciendo una inspección, una revisión de todo de todo el proceso y de todos los materiales o insumos que se encuentren en una industria. Sí, esto hay que revisarlo, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, en dónde amerita utilizar quizás zapatos que son antideslizantes o zapatos que son dieléctricos, tapones o doble protección auditiva, quizás lentes con visores, por ejemplo, si se trabaja en las zonas petroleras, que es por el norte, en donde normalmente los pozos de petróleo están en lugares descampados, bueno, son en las zonas desérticas, ¿no? En este caso, pues el sol también, hay mucha radiación solar, por lo tanto hay que tratar de que las prendas de vestir sean los más transpirables posibles, ligeras, también para evitar para evitar para que el sudor pues se evapore. Sin embargo, también estas prendas deben tener protección UV, porque al caminar por esas zonas hay exposición a la radiación UV. Y además también hay que tener en cuenta que el lente que vamos a usar debe de ser un lente con filtro a la protección, bueno, con filtro UV, para evitar que los rayos solares incidan sobre nuestra vista. Dependiendo si vamos a realizar una inspección a algún equipo ruidoso, también implementar los tapones u orejeras. Si se va a manipular algún equipo que pueda generarnos corte o contacto, algún daño dérmico, bueno, utilizar los guantes, ¿no? Entonces vamos a ver estos temas durante el desarrollo del curso. ¿Sí? Ahora les quería hacer una pequeña introducción acerca de los EPPs de manera general. Sí, y la siguiente clase vamos a continuar ya con el tema. Vamos a empezar, me parece, con protección. A ver, espérenme. Acá tengo. La siguiente clase vemos. Bueno, continuamos también con la parte del desarrollo en el tiempo, cómo se ha venido pues implementando esos tipos de protección de protección de manera general. ¿Sí? Entonces, voy a pasar la lista. A ver, por favor, me dicen los que están presentes, me responden, por favor. Y con eso habremos acabado la clase de hoy. A ver, Karen Mabel. Presente, ingeniero. Manuel Alonso. Presente. Marjorie Estela. Presente, ingeniero. Andrés Elías. Presente, ingeniera. Jonathan Gustavo. Jonathan Gustavo no está, ¿no? Catherine Lisette.
Presente, ingeniera, yo no tengo. Ah, yo no te gustaba bien. Catherine Lisset. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Javier Renato. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Anderson Guerrero. Presente, ingeniera, buenas noches. Melanie Leslie. Presente, ingeniera, buenas noches. Wilber David. Wilber David no está, ¿no? Joel Luis. Joel Luis tampoco está. Stephanie Judith. Buenas noches, ingeniera, presente. Ya. Brian Banner. Presente, ingeniera, buenas noches. ¿Qué tal? Brian. Valeria Elena. Valeria también estaba, ¿no? Valeria. Profesora, buenas noches. Piero José. A ver, Piero Presente, ingeniera. Delgado, sí estás, ¿no? Miguel Ángel. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Valeria Silva. Ah, no, perdón. Alexandra Valera. Alexandra no está, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Sí, espero que, bueno, todos también ingresen a la clase y puedan participar, ¿no? Cualquier consulta o comentario, nos estamos comunicando, les he dejado mi correo y, bueno, ya nos vemos la siguiente clase. Así que tengan buena noche, descansen. Hasta el próximo jueves. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Ingeniera. Chao, chicos. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Hasta luego. Profesora. Hasta luego. Buenas noches, ingeniera. Hasta luego.